El estadio de la UA brillaba bajo un sol cegador, lleno de gritos, risas y el zumbido de cientos de cámaras. Para Izuku Midoriya, ese día debía ser el comienzo. La oportunidad de demostrar que valía el legado de All Might, de superar sus propios límites, de estar junto a sus compañeros como iguales. Nadie sabía que el propio espacio estaba observando. La inmensa concentración de energía de dones, cientos de firmas únicas, resonando todas al mismo tiempo, no pasó desapercibida más allá de nuestra realidad. En el límite entre mundos, esa frecuencia fue como un faro encendido en la oscuridad absoluta. Y algo respondió. El suelo no tembló. Se rompió. El cielo se tiñó de violeta y negro, como si el propio universo se desgarrara. De la fisura en el centro del campo surgió un rugido que no era sonido, sino vibración que calaba hasta los huesos. El primer aliento del punto singular. La carrera de obstáculos se detuvo en un instante. Decenas de seres brillantes, los Godzilla Aquatilis juveniles, salieron disparados de la fisura, atravesando barreras de acero como si fueran papel. Los profesores actuaron al instante. Aizawa borró dones para contener el pánico, All Might y Endeavor bloquearon los primeros ataques, pero nada funcionaba como debía. No son bestias normales. Gritó una voz entre el caos. Yuna Rikawa, Meikamino y Aberukishima irrumpieron en el campo, con sus equipos ardiendo de lecturas imposibles. Jun se puso frente a Midoriya, con la mirada llena de una tristeza que no cabía en palabras. Eso no es una invasión. Es un desgarro. El punto singular devora la realidad para crecer. Y lo que viene, no podemos detenerlo solo con fuerza. Las palabras se quedaron en el aire cuando la tierra se partió en dos. Salió primero la cabeza inmensa, con escamas negras que bebían la luz, luego el cuerpo colosal. Godzilla amibia. Su sola presencia hizo que los dones fallaran, que el aire se volviera irrespirable, que el miedo se instalara en el corazón de todos. El primer golpe fue trágico. Un rayo de energía concentrada barrió la tribuna norte. No hubo tiempo para evacuar. Entre el humo y los escombros, se escuchó el grito desgarrador de Mina Asido. Su compañera de la clase 1B, Yui Kodai, y docenas de civiles nunca salieron de allí. Ese día, los estudiantes dejaron de ser aprendices. Se convirtieron en soldados en una guerra contra lo imposible. La batalla se extendió por horas, hasta que el sol se ocultó tras nubes de polvo y ceniza. Todoroki agotó su fuego y su hielo, congelando el paso del monstruo solo para ver cómo su piel fundía el hielo en segundos. Bakugo lanzó explosión tras explosión, sus manos sangrando, sin lograr ni una herida duradera. Kirishima, al recibir un golpe directo de la cola, quedó inconsciente, con su armadura rota en 1000 pedazos. All Might, reducido a su forma débil, se interpuso cuando Godzilla se dirigió hacia los refugios improvisados. No daré ni un paso atrás. Gritó, pero su voz se quebró. El monstruo lo golpeó con suavidad brutal, lanzándolo contra una pared de concreto. All Might no se levantó más. Mientras tanto, Jun y Mei descubrieron la verdad aterradora. La energía de los dones no solo atrajo el punto singular, alimentaba a Godzilla. Cada vez que usaban su poder, el monstruo crecía, evolucionaba, se acercaba más a su forma definitiva. Si seguimos luchando así, lo haremos invencible. Lloró Mei, mientras sus pantallas mostraban cifras que se disparaban al infinito. Tenemos que cerrar la fisura, pero para eso necesitamos una energía que esté en armonía con ella, no en contra. Midoriya entendió entonces. One for All era la acumulación de generaciones, un flujo que pasaba de un portador a otro, un eco a través del tiempo, igual que la frecuencia del punto singular. Pero usarla de esa forma significaba gastarla hasta el final. No habría vuelta atrás.
Yo puedo ser el puente, dijo, poniéndose de pie a pesar del dolor que le recorría todo el cuerpo. Pero no puedo hacerlo solo. Necesito que todos confíen en mí. Que me den lo mejor de ustedes, no para atacar, sino para sostener lo que queda de nuestro mundo. Se formaron en círculo alrededor de la fisura. Bakugo, con los dientes apretados, tomó la mano de Midoriya. Todoroki se colocó a su otro lado. Uraraka, Ida, Yaoyorozu, los estudiantes de 1B, los héroes profesionales, Jun y su equipo. Todos conectaron su energía con la de Midoriya, canalizándola hacia One for All, transformándola en una resonancia que no destruía, sino que unía. Godzilla evolucionó en su forma final. Godzilla Ultima, imponente, lleno de un poder que podía borrar ciudades de un solo pensamiento. Se lanzó hacia ellos, rugiendo con la fuerza de un colapso universal. Ahora. Gritó Jun. Midoriya liberó todo el poder acumulado, no como un golpe, sino como una luz envolvente. La energía combinada de héroes y científicos chocó contra la fisura, no para cerrarla a la fuerza, sino para reparar el tejido de la realidad. El rayo de Godzilla se encontró con esa luz y, por primera vez, no la devoró. Se disolvió en ella. La fisura comenzó a cerrarse. Pero en ese momento, Midoriya sintió como One for All se desvanecía. El poder que había recibido se consumió por completo para sellar el paso entre mundos. Cayó al suelo, débil, sin poder sentir ya la fuerza en sus huesos. La oscuridad envolvió el estadio. Y luego, silencio. Cuando amaneció, el estadio era un montón de ruinas. Hubo lágrimas por los que no volvieron. Estudiantes, civiles, héroes que dieron la vida. All Might se recuperó, pero supo que su etapa como símbolo de la fuerza había terminado, reemplazado por el símbolo de la unión. Midoriya despertó días después, con sus amigos alrededor de su cama. No tenía más dones. One for All se había ido para siempre. Pero no había rastro de arrepentimiento en sus ojos. ¿Podremos volver a verlos? Le preguntó a Jun, que vino a despedirse. Los mundos están sellados, respondió el chico, entregándole un pequeño cristal que brillaba con la misma luz de la fisura. Pero están conectados. Si cuidamos lo que tenemos, quizás algún día nos encontremos en mejores circunstancias. Meses después, la Academia UA reconstruyó el estadio. El festival deportivo nunca se completó, pero se convirtió en un memorial. En el centro, una estatua de dos manos unidas, una que representa el poder de los dones, otra la sabiduría del punto singular, en recuerdo de que la mayor fortaleza no está en destruir la amenaza, sino en aprender a convivir con lo que no entendemos. Midoriya siguió en la OA, no como el portador del gran poder, sino como el guía de sus compañeros. Bakugo, Todoroki y el resto nunca lo vieron como alguien menos. Sabían que él había sido el corazón que sostuvo a todos en la oscuridad. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos lo sabían. Si el punto singular volviera a llamar, responderían juntos. Pasaron 3 meses desde el día del festival. El estadio de la UA seguía en obras, pero el aire ya no olía a ceniza, aunque nadie se sentía completamente en paz. Midoriya seguía entrenando, pero ahora sus ejercicios eran diferentes. Resistencia, estrategia, combate cuerpo a cuerpo sin dones. Su cuerpo ya no tenía la fuerza de One for All. Cada golpe que daba costaba el doble, cada caída dolía más. Muchos en la escuela murmuraban que ya no era nada, que se había convertido en un simple espectador. Pero sus compañeros sabían la verdad. Cada vez que se levantaba del suelo, lo hacía con más voluntad que cualquier otro. No tienes que seguir intentando estar a nuestro nivel, le dijo Bakugo una tarde, mientras veían las nubes desde el techo. Fuiste el que nos salvó a todos.
Nadie te culparía si te detienes. No lo hago por estar a la altura de nadie, respondió Midoriya, apretando el cristal que Jun le había dado. Lo hago porque el sello no es una puerta cerrada para siempre. Es una barrera. Y las barreras se desgastan. Tenía razón. Una noche, el cristal brilló con una luz roja débil. A la misma hora, en Tokio, los dispositivos de Jun y Mei emitieron la misma alerta. El punto singular no había desaparecido. Solo se había calmado. Y ahora, algo estaba debilitando el cierre desde el otro lado. No eran solo los dones lo que lo atraía. Ahora, el propio recuerdo del monstruo, la emoción de la batalla, el deseo de superar lo imposible, todo eso resonaba con la frecuencia del otro mundo. La barrera se estaba volviendo porosa. Las primeras señales aparecieron en las afueras de la ciudad. Ríos que se volvían negros, árboles que crecían en formas imposibles, sombras que se movían sin nadie que las proyectara. Un grupo de exploradores desapareció cerca de las montañas, y cuando se encontraron sus huellas, no eran de ningún animal conocido. Eran marcas de la energía de Godzilla, pero más refinada, más fría. Jun y su equipo llegaron de nuevo a la UA, con noticias peores. Godzilla no intentaba solo entrar, explicó Mei, mostrando mapas donde las líneas de ambos mundos se cruzaban. Está evolucionando más allá de su propia realidad. Si logra cruzar de nuevo, no será solo una criatura. Será un fenómeno capaz de reescribir las leyes de lo que somos. Y hay algo más, añadió Jun, con la voz rota. En su mundo, hay otras voces. Otros seres. No solo Godzilla. Si la barrera se rompe, no vendrá solo. Los héroes profesionales se prepararon para una guerra total. Pero cuando la primera grieta se abrió en el centro de la ciudad, no salieron monstruos grandes primero. Salieron ecos. Sombras con forma de los seres que ya habían visto, pero que podían imitar los dones de quien se les enfrentaba. Cuando Todoroki lanzó hielo, ellos también lo hicieron. Cuando Bakugo explotó, ellos también lanzaron llamas. Nos copian. Gritó Uraraka, mientras esquivaba una gravedad inversa que la lanzaba al aire. Aprenden de nosotros mientras luchamos. Esa era la trampa. Luchar contra ellos los hacía más fuertes. Y al fondo, entre la niebla negra, se veía una silueta nueva. Godzilla Ultima, la forma definitiva, imponente, sin emitir ni un solo rugido, como si ya supiera que no necesitaba asustar a nadie. Sabía que ganaría. La batalla se detuvo de golpe. Todos se quedaron quietos, sin saber qué hacer. Si peleaban, perdían. Si no peleaban, la ciudad caía. Entonces Midoriya dio un paso adelante. No tenía poder, no tenía explosiones ni llamas. Solo tenía lo que nadie podía imitar. La comprensión de por qué existía todo eso. No son enemigos, dijo, levantando la voz para que todos lo escucharan. El punto singular no nos odia. Solo busca su propio lugar. Igual que nosotros, cuando intentamos entender nuestros dones. Igual que Godzilla, cuando busca su forma final. Caminó hacia la grieta, hacia la silueta de Ultima. Sus compañeros quisieron detenerlo, pero él negó con la cabeza. Jun entendió al instante y corrió a su lado, ajustando su equipo para que resonara con las palabras de Midoriya. No vamos a pelear contra ti, dijo Midoriya, deteniéndose a pocos metros de la sombra. No vamos a cerrarte. Solo vamos a darte un lugar donde estar. El cristal en su mano brilló con fuerza, y la energía de todos, ya no de ataque, sino de aceptación, de esperanza, de voluntad de seguir adelante, fluyó hacia la grieta. No fue una barrera. Fue un puente nuevo. Por un momento, se vio más allá del portal.
El mundo del punto singular, lleno de luces extrañas y criaturas que no eran ni buenas ni malas, solo distintas. Y en el centro, Godzilla Ultima inclinó la cabeza, como si comprendiera. La grieta no se cerró. Se transformó en una pequeña esfera de luz, que se quedó flotando en el aire, estable. Los ecos desaparecieron. El peligro terminó. Pasó un año más. La Academia UA cambió su programa. Ya no solo enseñaba a usar los dones para combatir. Ahora incluía clases de comprensión de fenómenos, de colaboración con otras realidades, de respeto a lo que no se entiende. Jun y Mei se convirtieron en profesores invitados, y se creó una alianza permanente entre su equipo y los héroes de Japón. Midoriya decidió no volver a buscar un don. Se convirtió en el primer especialista en vínculos interdimensionales. El encargado de mantener el equilibrio con el punto singular, y el puente entre ambos mundos. Bakugo, Todoroki y el resto se graduaron como héroes profesionales, pero nunca olvidaron esa lección. Cuando aparecían amenazas, ya no lanzaban todo su poder al primer instante. Primero escuchaban, primero entendían. Y la pequeña esfera de luz se quedó en el centro del nuevo estadio, junto al memorial. A veces brillaba con fuerza, y todos sabían que al otro lado alguien los estaba mirando. Algún día, quizás, cruzarían el puente. O quizás ellos cruzarían. Pero por ahora, vivían en paz. Sabiendo que no estaban solos. Que incluso frente a un apocalipsis, la mayor victoria no es destruir al otro. Es encontrar el modo de vivir juntos. Han pasado 2 años desde que transformaron la grieta en un puente estable. La pequeña esfera de luz en el centro del estadio ya no brilla solo en las noches. Hoy pulsa con un ritmo constante, como un corazón. Nezu dio la autorización definitiva. Jun y Mei calibraron por última vez los trajes de protección, no para defenderse, sino para que sus cuerpos soportaran las leyes extrañas de ese mundo. Solo un grupo pequeño cruzaría la primera vez. Midoriya, Bakugo, Todoroki, Uraraka, Jun y Mei. No sabemos qué encontraremos, advirtió Jun, mientras la luz los envolvía. No usen sus dones a menos que sea estrictamente necesario. Solo observen. Solo hablen. La sensación fue como sumergirse en un mar de estrellas. El aire sabía a lluvia y a metal, el cielo era de un color azul profundo que cambiaba a verde y a violeta, y el suelo no era tierra ni roca. Era una sustancia suave que brillaba bajo sus pies. A lo lejos, el paisaje estaba lleno de estructuras que parecían crecer solas, de ríos que fluían hacia arriba, de luces que se movían como si fueran pájaros. Y entre todo eso, apareció la silueta inmensa que todos recordaban. Godzilla Ultima. No rugió. No se acercó con violencia. Se detuvo a una distancia respetuosa, y sus ojos dorados recorrieron a cada uno de ellos, como si estuviera comparando lo que veía con lo que ya sabía. Midoriya dio un paso al frente. No tenía armas, no tenía poder. Solo levantó la mano, y mostró el cristal que le habían entregado. Vinimos a conocerte. No a pelear. Durante un largo momento, nada pasó. Luego, Godzilla Ultima inclinó lentamente la cabeza. Una voz no sonó en sus oídos, sino en sus mentes. No eran palabras, eran sensaciones. Buscábamos un lugar. No sabíamos que había otros. Mientras caminaron juntos por ese mundo, entendieron todo. El punto singular no era una fuerza destructiva. Era el despertar de una realidad que intentaba definirse a sí misma. Godzilla no era un monstruo. Era su conciencia, su forma de buscar su propio equilibrio. Cuando usamos nuestros dones, explicó Midoriya, resonamos con lo que ustedes son. Pensaron que los estábamos desafiando. Pensaron que debían volverse más fuertes para sobrevivir.
La fuerza sin entendimiento rompe todo, respondió la sensación de Ultima. Ahora vemos. Ustedes también buscan su propio camino. Vieron entonces a otras criaturas. Los aquatilis nadando en ríos de luz, los camoebas descansando en laderas brillantes, otras formas de vida que ni Jun ni Mei habían registrado. No eran enemigos. Eran habitantes de un mundo que tardó mucho en saber que no estaba solo. Al volver a su mundo, nada volvió a ser igual, pero para bien. Izuku Midoriya nunca recuperó un don. Se convirtió en el primer embajador interdimensional, trabajando desde la UA como puente entre ambos mundos. Escribe libros, enseña a escuchar antes de pelear, y dice siempre: el verdadero poder es saber que no necesitas ser más fuerte que nadie para ser indispensable. Katsuki Bakugo se graduó como héroe profesional, adoptó el nombre explosivo resonante, y se especializó en misiones de contención pacífica. Aún grita mucho, pero ahora sus explosiones sirven para abrir caminos, no para destruirlos. Un día le dijo a Midoriya: no necesito superar tu poder. Necesito superar tu forma de ver el mundo. Shoto Todoroki, junto con su padre y su hermano Natsuo, creó un sistema de defensa que no ataca, sino que estabiliza fenómenos extraños. Aprendió a usar su fuego y su hielo para crear armonía, no para oponerse. Ochako Uraraka combinó su estudio de la gravedad con los conocimientos de Jun y Mei, inventando tecnologías que ayudan a proteger ciudades sin usar fuerza bruta. Cumple su sueño de ayudar a su familia y a mucha más gente. Jun Arikawa y Mei Kamino se unieron oficialmente a la UA como profesores, y crearon el Departamento de Estudios de Realidades. Siguen viajando entre mundos, y cada vez llevan más estudiantes para conocer el otro lado. Olmigas se retiró de la línea de combate, pero sigue siendo el símbolo, ahora no de la fuerza, sino de la esperanza. Dice que Midoriya le enseñó que los héroes no solo salvan vidas, también salvan la oportunidad de entenderse. En el centro del nuevo estadio de la UA, junto al memorial de las víctimas, la estatua cambió. Ahora muestra 3 manos unidas. Una de un héroe, una de un científico, y una silueta inmensa de escamas brillantes. Cada año, en la fecha del festival deportivo, la esfera de luz se abre un poco más. A veces salen luces con mensajes, a veces cruzan criaturas amigables a jugar con los estudiantes. Nadie teme ya al punto singular. Un día, sentados en el borde del puente, Midoriya y Bakugo miraron hacia el otro mundo. ¿Crees que volveremos a verlo?, preguntó Bakugo. Seguro que sí, respondió Midoriya, sonriendo. Ahora ya sabe su nombre. Y nosotros también sabemos el nuestro. Y en la distancia, desde el otro lado del puente, un rugido suave y cálido cruzó las realidades. No una amenaza, sino un saludo. Fin.